Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido de encaje y plumetí como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Vamos a comenzar a cortar los volantes del bajo, tanto del delantero como de la espalda. Colocaremos estos volantes haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos a dejar margen de costura entre uno y otro, pero para los volantes solo necesitamos un margen de costura de medio centímetro aproximadamente. Así que lo que hacemos es dejar como 1 centímetro entre volante y volante y para luego recortar y dejar ese pequeño margen. Vamos a recortar a medio centímetro aproximadamente de todo su contorno. Para el delantero y la espalda lo que vamos a hacer es doblar la tela siempre con el derecho hacia adentro, pero con el ancho del patrón para poder aprovechar el máximo de tela posible, y vamos a colocar, como estáis viendo, el patrón tanto delantero como de la espalda. Ya veréis por qué, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón. Y a la hora de guiarnos vamos a hacer unos piquetes en el centro para así montar el vestido y nos quede bien cuadrado. Vamos ahora con el patrón delantero o de la espalda, el que nos quede por cortar. Vamos a doblar la tela con el ancho del mismo y vamos a colocar el patrón como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela y siempre siguiendo el hilo de la tela. Esto tenéis un vídeo explicativo de lo que es el hilo de la tela y cómo colocar los patrones en este mismo canal de YouTube. Podéis consultarlo si no tenéis un poco idea de cuál es el hilo o la dirección del hilo de la tela, pero normalmente los patrones se cortan en la dirección del hilo, a no ser que tenga algún gráfico o algún dibujo que queramos poner de alguna manera. Recortamos nuestro patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel, de todo el contorno del papel de patrón, y hacemos esos pequeños cortes o piquetes en el centro. Vamos ahora a recortar las mangas. Las mangas son simplemente unas tiras rectangulares de unos 9 centímetros aproximadamente de ancho. Como necesitamos dos mangas, vamos a cortar, vamos a doblar la tela como veis y vamos a marcar, digamos, esos 9 centímetros y cortar esos rectángulos que van a medir entre unos 60 centímetros aproximadamente de largo, o sea, de todo lo que es el largo del rectángulo, y unos 9 centímetros de ancho. Si no, os dejaré unas medidas aproximadas en el patrón o incluso os dejaré el patrón. Para los lazos que van en la espalda también necesitamos tiras rectangulares. Vamos a cortarlas pues aproximadamente de la misma medida que hemos cortado las mangas, de unos 8 centímetros más o menos, y de 60 de largo. Para los tirantes del vestido vamos a necesitar dos piezas de este mismo patrón, por eso doblamos la tela como estáis viendo con el derecho siempre hacia adentro y volvemos a doblarla de tal forma que nos quepa nuestro pequeño patroncito, el que estáis viendo. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. Y ahora sí vamos a llenar bien la canilla de la máquina de coser porque vamos a hacer los volantes lo primero.
Para hacer los volantes, tanto del lazo, tanto del volante del bajo como lo que es la manga, la vamos a hacer exactamente igual. Por eso os voy a poner, pues digamos, un clic del vídeo de uno de los volantes y así haremos todos los volantes. Os iré avisando cómo. Lo primero que vamos a hacer es, como veis, colocar el volante con el revés de la tela hacia arriba y vamos a doblarlo unos milímetros, no sé si medio milímetro o un poquito menos. Vamos a ir haciendo una pequeña puntada en zigzag con el hilo de color, en este caso de lo que es el estampado de las flores de la tela, es decir, un poquito más fuertecito, y vamos a ir haciendo esta puntada en zigzag vista por todo el borde de la doblez de la tela, como estáis viendo. No sé si se aprecia bien, pero es una puntada muy pequeñita, la puntada en zigzag, y pues por ejemplo la podéis poner el ancho de puntada en 1 o en un poquito, 1 y medio, e ir haciendo todos los bordes de los volantes, tanto de un lado como de otro. Los volantes del bajo, tanto delantero como espalda, los vamos a colocar como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, y los vamos a coser por los extremos. Como estáis viendo, como a medio centímetro o 1 centímetro, lo que hayamos dejado de margen de costura, vamos a coser ambos extremos de todo el bajo o todo el volante. Y una vez que los tenemos cosido con puntada lineal, vamos a remallar los bordes de la tela con una puntada en zigzag. Y cuando tengamos todo el bajo, el volante del bajo continuo, vamos a hacer lo mismo que hasta ahora hemos estado haciendo con los volantes de las mangas y los volantes y el lazo. Doblamos como unos milímetros o medio centímetro aproximadamente hacia el interior o revés de la tela y vamos a ir haciendo esa pequeña costura en zigzag de pequeña distancia, de puntada pequeña, por todo el contorno del bajo, por todo el contorno de este volante que va en el bajo. Vamos a ir haciéndolo tanto en un lado como en el otro. Menos en el lazo, tanto en el bajo del vestido como en las mangas vamos a colocar un encaje. Para ello vamos a colocarlo como estáis viendo, con ambos, con el derecho hacia arriba, colocamos el volante de la tela exterior, como estáis viendo, a la altura más o menos que consideremos. En nuestro caso nosotros nos hemos comprado un encaje más grande que el volante que hemos colocado, para que se vea por la parte de abajo pues unos 2 centímetros aproximadamente. Y vamos a ir, en este caso es el volante del bajo del vestido. Hemos comenzado por una de las costuras de los costados a coser nuestro volante a nuestro encaje. Para ello es importante que ricemos o frunzamos a la vez que vamos uniendo ambas piezas. Por eso vamos a colocar la máquina de coser con la puntada más larga y la tensión más alta. Si no, aplicaremos un poco de tensión con las manos en el hilo superior. Vamos a ir rizando toda esta parte superior, como estáis viendo, con un pespunte paralelo al volante, a la parte superior de nuestro volante. Si veis, en este caso el encaje nos va a sobrar tanto por arriba como por abajo. Lo importante es que por abajo, por el bajo del volante, nos sobre siempre lo mismo. La parte superior no la vamos a mirar porque dependerá de la talla que os quede, pues un poco más por la parte de arriba o un poco menos. Esto va a depender un poco de la talla. Si coges una talla más grande, el volante será más grande y por lo tanto el encaje pues va a ocupar, digamos, más espacio. O sea, el volante y el encaje van a acoplarse mucho mejor. Hacemos todo el volante de la parte del bajo. Y para las mangas vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar
el volante, o sea, las dos piezas con los derechos de las telas hacia arriba, y en este caso, como las mangas ahora mismo son simplemente como unas tiras o unos rectángulos, como estáis viendo, sin principio ni final, vamos a ir frunciendo nuestras mangas a medida que vamos uniendo ambas piezas con un pespunte lineal sencillo, siempre la máquina con la longitud de puntada más larga y la tensión más alta, y con un pespunte lineal paralelo a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente de ese borde de tela superior del volante. Iremos dejando siempre esos 2 centímetros de encaje visto por la parte de abajo de las mangas. Y una vez que hemos terminado de encajar volantes y encaje, por la parte del interior, por la parte del revés, vamos a ir recortando, como estáis viendo, al filito de esta costura que nos ha servido para fruncir el encaje, de tal forma que no se vea ese sobrante de encaje por la parte superior de nuestro volante. Si veis que no os ha sobrado nada, no, pues no hace falta. Ya os digo que depende de la talla y del ancho del volante. Va a depender que nos sobre, pues por la parte de arriba, más o menos encaje. Lo único que tenemos que hacer es un poco hacer desaparecer esta parte superior que no se tiene que ver en la parte exterior del vestido. Por la parte del bajo sí, por la parte del bajo sí que va sobresaliendo unos 2 o 3 centímetros nuestro encaje del volante. Vamos con los tirantes. Lo primero, doblamos estas piezas que hemos cortado y vamos a hacer piquetes centrales para asegurarnos luego de montar el vestido y que nos quede bien por todas partes. Como tenemos dos piezas exactamente iguales cortadas de nuestros tirantes, las colocamos tal cual las hemos cortado, es decir, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolas coincidir perfectamente. Y vamos a coser en forma de U a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo. Para las esquinas, como siempre, dejamos la aguja en el interior de la tela, levantamos prensa tela y giramos la tela al ángulo que necesitemos. Vamos a ir cosiendo solamente esta parte, esta parte superior de nuestro, digamos, canesú o tirantes que va en el vestido. Haremos cortes diagonales en las esquinas sin cortar la costura para luego darle la vuelta mejor. El delantero del vestido vamos a colocarlo con el derecho hacia arriba, como estáis viendo, y vamos a fruncir la parte superior para acoplar a esos tirantes que acabamos de coser. Lo que vamos a hacer es con un pespunte lineal sencillo, la máquina la colocamos con la puntada más larga y la tensión más alta y hacemos una costura paralela a ese borde superior de nuestro delantero a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos ya a comenzar a montar nuestro vestido. Le hemos dado la vuelta a esa parte superior, la de los tirantes, y la hemos planchado bien. Con la ayuda de las manos nos hemos fruncido esa parte delantera de tal forma que ha quedado la medida de la parte superior exactamente igual a la medida de esos tirantes. Colocamos ambas piezas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y hacemos coincidir los centros de ambas y los extremos. Como siempre, colocamos la parte del fruncido, la que hemos fruncido, ese delantero del cuerpo del vestido, con el fruncido hacia arriba en la máquina de coser, y vamos a ir uniendo ambas piezas, tirante y cuerpo del vestido delantero, con un pespunte lineal sencillo justo encima de la línea de costura del fruncido. Es decir, esa misma línea de costura que hemos utilizado para fruncir el cuerpo, vamos a ir cosiendo ambas piezas exactamente igual. Nos iremos ayudando de las manos para que el rizo vaya bien repartido por todos lados igual. Y con una puntada en zigzag al borde de la tela vamos a ir rematando o remallando esta costura que acabamos de realizar.
Para la espalda vamos a necesitar un bies. Vamos a recortar el bies, que es simplemente una tira de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela. Vamos a necesitar este bies porque lo vamos a colocar, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados justo en la parte superior del cuerpo, o sea, de la espalda de nuestro vestido. A medio centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser nuestro bies a esta parte superior y este nos va a servir para colocar un elástico digamos en esta parte superior de la espalda. Cambiamos el pie de prensa telas a uno de cremallera invisible y vamos a colocar ese elástico, como ya os he dicho, por la parte interior del cuerpo del vestido, por el revés. Lo que hacemos es volcar el bies que acabamos de coser hacia el interior o revés, como estáis viendo, doblando 2 veces hacia el interior de la tela, hacia el revés de la tela, y vamos a, digamos, rodear ese elástico que vamos a colocar en la espalda, en la parte superior. Como estáis viendo, vamos a ir cosiendo nuestro elástico por todo ese borde superior de la espalda, pero sin pisarlo, con mucho cuidado. Por eso hemos colocado el pie de prensatelas de cremallera invisible para coser justo en el borde del elástico, pero sin llegar a pisarlo. Y ahora tiramos del extremo del elástico que nos ha quedado abierto para que la medida tanto del delantero como de la espalda coincidan perfectamente. Ves que lo estamos poniendo uno con el otro para que así nos coincidan la medida de la parte delantera con la medida de la espalda. Y una vez tenemos todo el fruncido con el elástico, lo que hacemos es rematar en el lado que nos ha quedado abierto para que se quede bien fijado nuestro elástico. Recortamos los sobrantes y ya tenemos la espalda. El delantero y la espalda la vamos a unir por los tirantes. Lo primero que haremos es remallar o rematar nuestros bordes de tirante con una puntada en zigzag al borde, como estáis viendo, muy sencilla. Y ahora vamos a colocar los cuerpos del vestido con los derechos hacia arriba. Metemos estos tirantes por dentro, digamos, debajo de la espalda y vamos a coser estos tirantes a la espalda, como estáis viendo. Los derechos de todas las telas estarían hacia arriba y nosotros vamos a hacer un pespunte justo que coincida con digamos, el pespunte que nos ha servido para realizar el bies o para coser el bies. Lo único que haremos es dejar 1 centímetro de tirante en el interior del vestido. Cosemos estos tirantes a la espalda, como estáis viendo, con el vestido fruncido, con el elástico fruncido. Con una puntada en zigzag vamos a remallar o rematar las sisas. Lo único que tenemos que hacer es, ya veis, al borde de la tela, con la puntada en zigzag por todo el borde de la sisa, por todo el borde donde colocaremos digamos, las mangas, que son unos volantes fruncidos. Por eso vamos a remallar toda esta parte, tanto de la delantero como de la espalda. Lo haremos también para el otro lado. Vamos ahora con las mangas. Para ello vamos a colocar, como estáis viendo, el cuerpo del vestido abierto con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar nuestros volantes, los que hemos hecho ya para las mangas, los que hicimos al principio, como estáis viendo. Los vamos a colocar de tal forma que haya 1 centímetro que se solapen el volante y el cuerpo del vestido, en este caso por todo el recorrido de la sisa del mismo. Alfilerearemos para que el fruncido quede más o menos bien repartido por todos lados y ya veis que los estamos colocando estos volantes con esa pequeña pestaña que ese pequeño centímetro que hay desde la línea de costura del fruncido
hasta digamos el final de la tela. Haremos lo mismo para ambas mangas. Y ahora vamos a unir, digamos, el volante de la manga al cuerpo del vestido, como estáis viendo, con ambos, con el derecho de la tela hacia arriba. Y vamos a ir con un pespunte en zigzag pequeñito, justo que va a ir pisando, digamos, esa línea de costura que nos ha servido para fruncir el volante. Vamos a ir haciéndolo muy despacito y ayudándonos de las manos para que quede el volante fruncido igual por todos lados y que no nos pegue pellizcos y nos quede mal en el exterior. Tendremos cuidado de dejar la misma distancia desde el volante, desde el final del volante de la manga hasta por toda la sisa, y vamos a coser ambas sisas exactamente igual. Para el cuerpo del vestido vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es acoplar los volantes de las mangas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados. Acoplamos bien por todos los lados, tanto por la espalda como por el delantero y en ambas mangas. Y una vez que los tenemos, como veis en el vídeo, vamos a doblar nuestro vestido por los tirantes, por la mitad de los tirantes, y vamos a hacer coincidir perfectamente los laterales o costados con los derechos de las telas enfrentados. Como estáis viendo en el vídeo, los vamos a coser cerrando así nuestro vestido. Y con un pespunte lineal sencillo vamos a unir o cerrar nuestro vestido por los costados o laterales a 1 centímetro del borde de la tela. Las mangas quedarían metidas en esta costura. Remallamos o rematamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Aprovechamos para remallar o rematar con una puntada en zigzag todo el borde del bajo de nuestro vestido. En el extremo del lazo vamos a doblarlo en 3, como estáis viendo, es decir, tienen que estar 3 capas más o menos, y vamos a realizar un pespunte de asentamiento. Y hacemos lo mismo con el otro lazo, con la otra lazada que vamos a poner en la espalda. Colocamos la espalda, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba, y vamos a colocar los lazos justo como estáis viendo. Vamos a colocarlos al borde del tirante, mirando hacia el lado contrario donde vamos a realizar la lazada o el lazo, es decir, que van a mirar los lazos hacia el exterior, con el revés del mismo hacia arriba. Y vamos a hacer una puntada como la que estáis viendo para sujetar en ese final de tirante o en esa espalda nuestro lazo. Y con el lazo que va en el lado contrario hacemos lo mismo, lo cosemos ahí en el final del tirante y justo en el borde del elástico, con una puntada lineal hacia arriba, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Y ahora ya solo nos quedaría coser el volante que va en el bajo. Podemos probarle el vestido a la niña y más o menos medir el largo al gusto, contando con que con el volante nos va a aumentar ese largo, es decir, podríamos coger con alfileres lo que es el volante, probarlo y luego ya coserlo definitivamente por si tuviéramos que rectificar el largo. Lo primero que estamos haciendo es doblando el volante y por la parte más larga, digamos por la parte de abajo, estamos midiendo el centro del mismo. El piquete pues no es que no lo podemos hacer porque como lleva ese, digamos, ese zigzag, pues entonces lo que hacemos para calcular, digamos, el centro tanto del delantero como de la espalda es, pues como estáis viendo, con la parte de más abajo la estamos doblando por la mitad, calculando así el centro tanto del delantero como de la espalda. Colocamos un alfiler que es el que nos va a servir como guía. Una vez lo tenemos, vamos a doblar el bajo del vestido también por el centro del delantero y por el centro de la espalda. Aquí sí que podemos hacer un piquete o podemos poner un alfiler, como queráis,
porque este no va con ese fruncido, con ese, digamos, ese remate al final de la tela. Una vez que hemos calculado los centros, ya vamos a colocar el volante del bajo. Lo que haremos es primero hacer coincidir el centro delantero con el delantero de nuestro cuerpo de vestido. Los laterales o costados van a coincidir, es decir, va a coincidir tanto la costura del costado o lateral del cuerpo del vestido como del volante, y vamos a también hacer coincidir el centro de la espalda. De esta manera nos aseguraremos de que el volante queda bien repartido por todos lados más o menos igual. Una vez que lo tenemos, ajustamos la medida de nuestro volante a el bajo del vestido y vamos a coser con un pespunte en zigzag muy pequeñito, justo por la línea de costura que nos ha servido de fruncido, siempre con el fruncido hacia arriba y ayudándonos de las manos para ir repartiendo bien el rizo. Vamos a ir cosiendo el volante como a 1 centímetro aproximadamente de ese bajo que acabamos de remallar. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.